Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas. En primer lugar, vamos a hacer un análisis sobre los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei en Argentina. En segundo lugar, vamos a hablar sobre Gustavo Petro y su propuesta de una asamblea constituyente en Colombia. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela luego que esta semana la oposición recibió un duro golpe que no le ha permitido inscribir un candidato de la oposición real en las elecciones venezolanas. Pero vamos a comenzar con lo que está pasando en Argentina. Luego de un proceso electoral bastante duro, Javier Milei logró llegar y ganar la presidencia junto al gobierno de la Libertad Avanza. Han sido unos 100 días bastante complicados. Ha avanzado bastante en lo que son reformas económicas, ha tenido una presencia internacional importante, ha participado en el CIPAC en Estados Unidos y ha participado también en el Foro Económico Mundial. En el proceso, su aprobación está más o menos bien, con respecto a la profunda cantidad de reformas que está logrando avanzar. Entonces vamos a hacer un análisis de todo eso. También ha recibido duros golpes de parte del Congreso que no ha llegado a aprobar del todo sus reformas. Entonces, para hacer este análisis nos acompaña desde Corrientes el periodista y analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes, como siempre. Y nos acompaña también desde Bahía Blanca el abogado Eloy Vera. Bienvenido, Eloy. Buen día, Araceli, ¿cómo estás? Bueno, Alberto, ¿nos puedes ayudar a poner en contexto cómo han sido estos primeros 100 días del gobierno de Javier Milei? Bueno, yo creo que hay muchas reformas económicas en proceso y muchas reformas políticas, también hay que decirlo, por las formas de gobernar y por la manera de comunicar. Y esto me parece que no es un dato menor, pero al mismo tiempo también me parece que hay que poner en contexto que van 100 días y poco más de 100 días, y me parece un poco apresurado sacar algunas conclusiones definitivas, ¿no? Porque esto es un proceso. Hace muy pocos días que han empezado las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, un Congreso en el que Javier Milei tiene claramente una minoría, menos del 20% de los diputados, menos del 10% de los senadores. Construir esa mayoría parlamentaria claramente es un desafío complejo. Cuando se habla un poco de este tema de las derrotas en el Congreso, bueno, hay que ponerlas en contexto, ¿no? No estamos hablando de un presidente que tenga mayoría parlamentaria ni nada que se le parezca. Y por supuesto esto es de esperar que suceda. No obstante eso, tenemos una inflación en baja, tenemos una expectativa de la sociedad bastante positiva. A pesar de los problemas económicos, todavía hay un importante número de argentinos que está de alguna manera acompañando este proceso, no por lo que le pasa en el corto plazo, sino por lo que considera que puede suceder en el mediano plazo, y porque además claramente el argentino promedio ya ha entendido que el viejo sistema no alcanza para resolver ningún problema, y que la marcha atrás, digamos, sería justamente volver sobre los pasos. Eso parece ser hoy absolutamente inviable. Mi balance en general es positivo, pero quiero ser, por supuesto, muy prudente, porque me parece que esto recién empieza y habrá que esperar un poco más de tiempo para saber qué sustentabilidad tiene este proceso, ¿no? Sí, Eloy, una pregunta similar para ti, porque en otros programas hemos conversado, por ejemplo, sobre el resultado de superávit que ha logrado después de 12 años el gobierno de Javier Milei, una pequeña reducción en la inflación que claramente da señales a una dirección correcta. En todo caso, ¿cuál es tu evaluación de los primeros 100 días? Más o menos la misma que Alberto, es bastante positiva. Yo creo que se han visto resultados en las cosas que el presidente es capaz de modificar unilateralmente, que es básicamente las palancas económicas, porque en el sistema argentino tiene control de básicamente todos los organismos financieros y que tocan las variables de la macroeconomía. Después, en lo que se refiere a reformas legislativas, ha sido más mixto, y en la reforma del Estado en general, pero hay expectativas de que eso pueda llegar a funcionar, y eso es lo que mantiene su número de popularidad flotando por encima del 50%, que es lo que le permite todavía hacer esa pulseada con la clase política, que es la que hace que la misma gente refuerce esa idea de que va a tener éxito en un futuro. Correcto, y justamente, ya, digamos, fuera del tema interno que lo vamos a seguir explorando en unos momentos, uno de los grandes aciertos de Javier Milei ha sido su presencia internacional. Alberto, digamos, Milei se está separando claramente ya desde el inicio de otros líderes latinoamericanos como Boric, Lula. ¿Por qué crees que es importante que en la región haya una figura como la de Javier Milei, que en 100 días parece haber hecho bastante en el panorama internacional? Bueno, me parece que tiene varias lecturas positivas. Una, en términos geopolíticos, digamos, regionales, un posicionamiento que no ha tenido ningún otro líder, por lo menos que yo recuerde en el pasado reciente, un posicionamiento, digamos, que es pro-occidental, pero, digamos, abiertamente pro-occidental, no sutilmente cercano a Occidente. Algunas decisiones políticas vinculadas con, por ejemplo, el traslado de la embajada de Argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén,
o su discurso en Davos, que fue muy potente, o su posicionamiento respecto a la política norteamericana, inclusive el acercamiento a muchos personajes del mundo empresarial, creo que lo ponen en un lugar que es muy difícil recordar quién pudo estar allí en el pasado, digamos, ¿no? Entonces, creo que en eso está siendo un pionero, está siendo observado como un personaje con vuelo propio, y creo que esto va a venir de la mano seguramente del resultado económico de Argentina. Digo, si el plan económico argentino funciona, todo este despliegue internacional de Javier Milei, digamos, se revaloriza y toma mucha más potencia. Es decir, si el experimento argentino es un experimento exitoso, la visión de Javier Milei pasa a ser muy relevante en términos ya no de Argentina, sino de la región primero, e inclusive, ¿por qué no decirlo, en términos internacionales, ¿no? Sí, Eloy, ¿tú estás de acuerdo en que, digamos, un buen gobierno de Javier Milei podría ser un punto de inflexión? Porque, digamos, en los siguientes años se viene una ola de procesos electorales en América Latina bastante importante. Absolutamente, puede ser un ejemplo que inspire a otros electorados, fenómenos similares, que surjan líderes con la misma capacidad de apoyo popular y además que genere un apoyo para este tipo de movimientos liberales o de derecha que hasta ahora no han tenido. Para mí es muy significativo, por ejemplo, algo que pasó la semana pasada, que fue la visita del director de la CIA, William Burns, a primero Brasil y luego Argentina, y la diferencia en cómo fue recibido es abismal. En Brasil casi no se escribió de qué hablaron, se sabe que a lo que le importaba era el narcotráfico, el terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, Hezbollah y el terrorismo de Irán en la región, y la influencia que tienen Rusia, China, a través de regímenes como Venezuela y Cuba. ¿Por qué en Brasil no le dieron tanta importancia? Porque Brasil ampara esos regímenes, ampara esas organizaciones. En cambio, en Argentina pasa todo lo contrario. Milei tiene una decisión firme de poner fin a todas esas cuestiones en la región, estabilizar las cosas que generan regímenes liberales en América del Sur, y creo que Europa y Estados Unidos se dan cuenta de eso y están dispuestos a apoyarlo. Ya regresando un poco al panorama interno, Alberto, ¿cuál crees que es, digamos, la medida que ha impulsado a Javier Milei hasta ahora por la que la gente lo apoya más o en todo caso como su medida bandera respecto a las reformas económicas? Yo creo que es su determinación. No creo que tenga que ver con una medida en particular, ¿no? Me parece que lo que muestra Javier Milei es una convicción profunda. La gente percibe que va a ir hasta el hueso, que se va a meter en lo profundo de las cuestiones vinculadas a las corporaciones políticas, económicas, sindicales, que va a dar la pelea esa más difícil, digamos, y que por supuesto lo económico tiene que acompañar en ese contexto, y los resultados económicos son los que te validan o te invalidan en términos políticos. Pero creo que lo gestual, todo el arco, digamos, de acciones y actitudes adecuadas es la que me parece que va revalorizando su gestión puertas adentro de Argentina. Insisto, como una etapa de transición hacia la salida económica, ¿no? Si la salida económica funciona, todo lo demás termina siendo una especie de acompañamiento central en términos de la política. Y si me permitís ahí elegir una medida, creo que tal vez la más relevante haya sido esto que se denomina en Argentina la motosierra, ¿no? Es decir, dedicarse a reducir gasto público excedente, sobre todo en cuestiones simbólicas, el cierre del INADI, el cierre de la agencia noticiosa TELAM, los recortes en todo aquello que se nota demasiado, que sobra y que en realidad era militancia de viejos gobiernos. Creo que allí radica en buena medida el apoyo popular de Javier Milei, mientras se van dando algunos avances en términos económicos que, por supuesto, en muchos casos los resultados van a tardar un poco más. Correcto, y justo hace poco hablábamos también sobre el otro lado, ¿no? Ya no es solo lo que quiere hacer Javier Milei y la voluntad que tiene, que es bastante clara, sino también, por otro lado, está el legislativo en el cual no tiene una mayoría y todavía falta más o menos un año para las elecciones del Congreso. Eloy, ¿cómo va siendo la relación de Javier Milei con el Congreso? ¿Ha mejorado o podría ser un obstáculo para la mayoría de sus reformas? Actualmente Milei está negociando con los bloques dialoguistas, digamos, de la oposición, y parece ser que estarían dispuestos a apoyar algunas de las reformas que fueron las que no se aprobaron la última vez que envió la famosa ley ómnibus, principalmente la reforma laboral, sobre la que hay un importante consenso. Ahora mismo va a haber otra prueba importante, que es la nominación de 2 jueces de la Corte Suprema, para lo cual va a requerir obviamente la confirmación del Senado.
parece ser que la forma de encarar la relación con el Congreso es un poco más inteligente, un poco menos frontal que la vez anterior, pero de nuevo eso va a depender de hasta qué punto se puede llevar la negociación en su total, porque Milei insiste que quiere enviar un gran megaproyecto y que se apruebe en común absolutamente todas las reformas y no ir negociando lentamente a lo largo de un año, año y medio, cada reforma en particular, porque cree que pueden írsela mutilando de a una, digamos. Por eso la gran apuesta sigue siendo, en 2025, ganar las elecciones legislativas. Justamente a mí ese tema narrativo me parece bien interesante porque el discurso de Javier Milei durante su corta vida política, corta pero exitosa hasta el momento vida política, ha sido, digamos, la lucha contra la casta política, pero justamente ahora que es presidente va a necesitar, digamos, un manejo político interesante para poder negociar con esta casta política, digamos, las reformas que quiere lograr. Alberto, ¿cómo te parece que está haciendo este manejo político de una persona que ha entrado propiamente a la política hace pocos años? Bueno, ahí hay mucho de narrativa, ¿no? Tiene que ver con un concepto, con una idea, excede los nombres. A veces la gente se quiere detener un poco en el análisis de quién es quién y de quién está de un lado y del otro de la casta, pero en realidad tiene que ver con lo actitudinal, más allá de los nombres, ¿no? Y me parece que en ese sentido viene siendo exitosa la estrategia de pararse de un lado del mostrador en el que el resto aparentemente está enfrente y no está dispuesto a aceptar los cambios. Creo que desde el punto de vista del relato político ha sido un hallazgo lo de la casta, que describe en buena medida no solamente la historia política de cada personaje, sino también la resistencia al cambio, ¿no? La adhesión al status quo. Y por supuesto que Javier Milei, yo no creo, por ejemplo, en esta idea de que Javier Milei es un dogmático, que no negocia y que no acuerda. Digo, la evidencia empírica dice otra cosa. La evidencia empírica dice que ha negociado, que ha aceptado bajar algunos capítulos del DNU en la conversación, también lo ha hecho en el proyecto original de la ley de bases. Digo, cuando uno empieza a mirar fino esto, se da cuenta que hay una negociación, pero no en el sentido malo de la palabra, como por ahí en el pasado se veían estas cuestiones en términos de ocultar información, de que el acuerdo en realidad pasaba por cosas que la gente no veía. Creo que en ese sentido ha sido mucho más transparente y más directo, y me parece que todavía la gente valida esa dinámica y evidentemente él está dispuesto a conversar y por supuesto tiene interlocutores. La forma de hacer política no es la misma que estamos acostumbrados. No lo vas a ver sentado a él conversando con dirigentes o con gobernadores, por ejemplo. Pero sí, bueno, tiene sus ministros y los ministros son los que tienen la tarea de encontrar esos caminos en común, y creo que hay mucho de eso en el despliegue que vemos hoy, ¿no? Sí, siendo Javier Milei y además el Partido de la Libertad Avanza digamos, bastante nuevos en la política, digamos, tienen abiertos varios frentes. No hemos hablado del internacional, un poco del interno de las políticas que está proponiendo él, pero también creo que sería bueno hablar del rol que está jugando el resto de la oposición, porque Javier Milei, digamos, tiene varias alianzas con diferentes grupos. Pero vamos a una pausa y volvemos con ese tema. Estamos de vuelta haciendo un análisis sobre los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei y nos quedamos justamente hablando sobre, digamos, estos distintos frentes abiertos que tiene Javier Milei, ¿no? El internacional y en el nacional, no solo lo que él está haciendo, sino también lo que está haciendo la oposición y también los diferentes tipos, digamos, diferentes partidos que conforman la alianza que está gobernando en este momento. Pero comencemos tal vez por la oposición. Eloy, ¿cuál es el rol que está jugando la oposición y si está siendo una oposición, digamos, más destructiva de lo que se esperaba o más constructiva de lo que se esperaba? Bueno, lo principal es entender que no hay una oposición, hay una, o más bien la oposición está fragmentada, hay distintos partidos, está lo que se conoce como la oposición dialoguista, que son varios bloques de centro, centro-derecha, incluso centro-izquierda, que están de acuerdo parcialmente con algunas de las reformas propuestas por Milei, o en general están preocupados por la estabilidad del país, cuya actitud general es dejemos gobernar, aportemos gobernabilidad, tal vez podemos a cambio negociar moderación en algunas de las reformas que nos interesan, podemos negociar incluso por cargos o eventualmente algún tipo de alianza con el gobierno, porque este no deja de ser un gobierno de coalición,
Y luego está la oposición más dura, que es básicamente lo que fue el kirchnerismo y el peronismo más en general. Esa oposición dura actualmente está bastante fragmentada. Cuando Milei no ha sabido negociar con la oposición dialoguista es cuando les ha cedido victorias, porque ellos se pueden apropiar de, por ejemplo, el haber tirado abajo la ley ómnibus o la media sanción que recibió en contra el DNU 7023, pero por sí misma no tiene demasiada iniciativa porque no tienen un líder. Actualmente el peronismo justamente acaba de nombrar una mesa política para decidir quién va a ser su próximo líder, si van a convocar elecciones internas, eso todavía no se sabe, es un proceso que va para largo. Así que realmente no hay una oposición y esa es una de las ventajas que tiene Milei por ahora, que todavía no hay un momentum, una inercia de intolerancia social, la gente todavía está lo suficientemente contenta o con las esperanzas lo bastante altas como para decir, déjenlo gobernar. Todavía no estamos dispuestos a apoyar un proyecto abiertamente desestabilizador contra Javier Milei. Y Alberto, ¿cómo crees que va, digamos, el otro lado, que es la alianza de gobierno, ¿no? ¿Cómo está funcionando en estos primeros 100 días, digamos, la alianza que hay con Patricia Bullrich, por ejemplo, y con el partido de Macri? Bueno, creo que eso más tarde o más temprano va a terminar en una suerte de fusión. Yo imagino que, por lo menos de cara al proceso electoral del año que viene, es altamente posible que esos dos grupos terminen siendo uno mismo, porque muchos inclusive de esos legisladores vencen sus mandatos el año que viene y por lo tanto tendrán la casi obligación de intentar reforzar sus propias bancas y no creo que lo puedan conseguir con un partido político que era parte de una alianza y que está desmembrado porque tiene además su propia interna. Y por cierto, me parece que eso va a terminar claramente en una especie de, más que de alianza, de fusión, ¿no? Habrá que ver cómo se denomina ese nuevo espacio, si lo toma la Libertad Avanza como partido propio o como alianza propia. Lo cierto es que esos sectores están muy cerca. Te diría que buena parte, por no decir la totalidad, del PRO está alineado con el gobierno. Habrá quedado algún espacio aislado muy diminuto. El partido se juega probablemente en otro espacio que tiene que ver con algo que dijo Eloy, ¿no? Los sectores, digamos, dialoguistas, opositores, particularmente los gobernadores, muchos de ellos radicales, por un lado, algunos otros también gobernadores peronistas que no siempre juegan en tándem con lo que se conocía como el Frente de Todos o Unión por la Patria, el ex-kirchnerismo. Ese grupo, digamos, coquetea. Hay muchos gobiernos provinciales que de alguna manera siempre estuvieron del lado del oficialismo, sin importar quién gobernaba, para conseguir cosas para su provincia. Ahí me parece que se dirime la mayoría parlamentaria y no necesariamente en el sector del PRO, que ya está embanderado con el oficialismo nacional. Sí. Eloy, una última pregunta más un poco sobre el entorno de Javier Milei, porque se ha hablado mucho de una posible, digamos, pelea con Victoria Villarruel. Ella lo ha desmentido, pero ¿cuál es el rol que está jugando la vicepresidenta de Argentina en este gobierno? Tal vez pelea es una palabra muy fuerte, pero es cierto que Victoria Villarruel representa un sector más conservador dentro de la coalición de Milei. Se siente con derecho a ciertos espacios de representación que siente que no ha recibido, principalmente en lo que son las áreas de defensa, seguridad e inteligencia, y ha perseguido una agenda parlamentaria propia, ha nombrado a su propia gente, está promoviendo sus propios candidatos en algunos municipios del interior, es decir, está construyendo su propio espacio interno, pero por ahora sigue estando embanderada dentro de la Libertad Avanza, nadie piensa que pueda romper. Realmente tampoco tiene mucho para romper, o sea, su capital es ser la vice de Milei. Nadie quiere a Villarruel presidente ni nada por el estilo, dentro de la oposición, ni siquiera del oficialismo. Así que, de momento, más que una pelea, ha habido desacuerdos estratégicos y algunos intentos de los medios de instalar la idea de una pelea. Pero de momento no hay nada cercano a una ruptura. Bueno, y hemos hecho un análisis de lo que está pasando ahora, pero podemos mirar un poco hacia el futuro. Alberto, ¿qué es lo que le falta al gobierno de Javier Milei? O, digamos, ¿cuáles son los retos que vienen en los próximos meses para lograr seguir avanzando con el proyecto ideológico y político que tiene?
En buena medida, lo que todavía está faltando son éxitos económicos contundentes y hay varias batallas que vamos a ver en los próximos días y semanas, ¿no? Uno tiene que ver, por supuesto, con cómo sigue el derrotero de la caída de la inflación, si es que se confirma esa tendencia o no, si es que se atenúa, o si es que eventualmente baja abruptamente, como muchos esperan. La salida del cepo cambiario es otro gran desafío que tenemos de por medio. Argentina tiene un desdoblamiento cambiario múltiple y todavía eso no se resuelve. La resolución de eso pareciera inminente, inclusive el presidente ha hablado de este tema en las últimas semanas, poniéndole inclusive hasta una posible fecha a ese desenlace. La liquidación de las exportaciones argentinas, que se concentran entre abril y mayo de este año, buena parte de ellas, ahí se dirime también buena parte del éxito de corto plazo de la economía argentina y, por supuesto, la recuperación económica, ¿no? Estos aspectos son centrales para ver la sustentabilidad del proyecto de Javier Milei, porque mientras se discute la política, mientras se conforman las alianzas, necesitas mostrar algunos éxitos o al menos algunos avances que le permitan a la sociedad seguir esperanzada que lo que viene es mejor. Esa confianza todavía está instalada en un porcentaje muy elevado, a pesar de que alguna gente considera que eso no es suficiente. Lo cierto es que, dada la crisis económica argentina, tener más del 50% de apoyo popular a 4 meses de la elección, sobre todo sabiendo que ganó en segunda vuelta, ¿no? Recordemos que Javier Milei no gana la elección en la primera vuelta, se gana en la segunda, con mucho apoyo de voto blando. Que todavía tenga más del 50% de apoyo en la sociedad con estos niveles de inflación y crisis económica recesiva es realmente un gran éxito en términos políticos, pero se va a sostener a medida que las reformas económicas siguen avanzando y empiecen a mostrar algún atisbo de buenos resultados. Sí, Eloy, para terminar ya, una pregunta, digamos, creo que importante, porque si bien tiene bastante, digamos, aprobación Javier Milei, ¿tú cómo crees que está tomando, digamos, el pueblo argentino su gobierno? Porque es un gobierno bastante diferente al que estaba acostumbrando. Entonces, mi pregunta va un poco si crees que a pesar de que viene siendo un tiempo corto, ¿no? Digamos, desde que existe la libertad avanza 2 años y desde el gobierno propiamente de Javier Milei 100 días, ¿tú crees que Javier Milei está logrando un cambio de entendimiento del pueblo argentino de lo que está ocurriendo en Argentina, de que lo que había pasado estaba mal y de que los cambios que está haciendo son buenos? Sí, primero por lo que dice el propio Milei, soy el primer presidente en la historia de la democracia que gana diciendo que va a ajustar y que la gente como que entiende que se tiene que poner el cinturón. Y además, algo que están repitiendo varios de los consultores que están midiendo la imagen positiva y las expectativas positivas acerca de las reformas económicas, que es la primera vez que escuchan a la gente decir, la estoy pasando mal, pero me va a ir bien. Es decir, la primera vez que entienden que hay una cierta instancia de sacrificio personal que igual va a ir bien. Antes, generalmente, podías ver cierto alimento entre las expectativas y el estado personal de uno. Por primera vez, gente que se está viendo, digamos, perjudicada en el corto plazo, piensan que igual le va a ir bien en el largo. O sea, hay cierto entendimiento de que este tipo de reformas, esta dirección, es la correcta. Hay que ver si eso se tiene el tiempo, pero por ahora es así. Y si se producen resultados, eso efectivamente podría confirmarse. Misma pregunta para ti. ¿Tú crees que está habiendo un cambio, digamos, real en la narrativa, Alberto? Sí, creo que hay un cambio importante desde lo cultural inclusive, ¿no? La sociedad está dispuesta, como decía Eloy, a hacer sacrificios en pos de lo que podría venir. Creo que hay una vinculación y empieza a entender que el dinero que se gasta en el Estado no cae del cielo, que si el Estado se pone a repartir dinero, claramente lo que está haciendo es distribuir algo que alguien ha generado antes y que ese alguien es un individuo, un ciudadano, un votante, un privado. Y son batallas que se han ganado y han avanzado mucho, al punto tal que muchos de los dirigentes políticos en Argentina, y no me refiero solamente a la política nacional, sino también a la política municipal y provincial, antes de tomar una decisión, antes de informarla y comunicarla, se preguntan ¿cómo caerá esto en la sociedad? Y eso te puedo asegurar que hace 6 meses atrás nomás, probablemente 1 año si queremos ser más generosos, ni siquiera era parte de una conversación. Eso no, ni se hablaba, muy por el contrario. Hasta se lo decía en positivo porque era una manera de demostrar que el Estado estaba presente. Hoy eso se ha convertido en una especie de mala palabra y creo que eso es parte de un proceso que me parece que no tiene retorno y que no tiene que ver con si a Javier Milei le va bien o mal. Creo que tiene que ver con que la gente entendió
una parte del sistema que tal vez desconocía o que ahora ha quedado al desnudo, ¿no? Correcto, digamos, es interesante ver cómo van cambiando las cosas en Argentina al pasar de los días. Es un tema bastante complejo que habría que seguir evaluando. Gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias a ti también, Eloy. Ahora vamos con el tema de Colombia, lo que viene ocurriendo luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro propusiera una nueva asamblea constituyente que produciría una nueva constitución. Vamos a una pausa y volvemos con ese tema. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que viene ocurriendo en Colombia. A pesar de que Gustavo Petro, el presidente colombiano, había dicho en anteriores oportunidades que no estaría a favor de una asamblea constituyente, ahora ha hecho exactamente lo contrario y ha propuesto una asamblea constituyente en Colombia. Esto va en la línea ideológica de su gobierno, porque en el resto de América Latina ha pasado algo similar. En Perú se trató de imponer una asamblea constituyente que produzca una nueva constitución. Lo mismo ocurrió en Chile, con un proceso un poco más exitoso, ya que en Chile sí se logró aprobar la idea de una asamblea constituyente y se tuvieron 2 procesos constituyentes en los que no llegaron a ninguna constitución que fuera aprobada por la ciudadanía chilena. Esto también ha ocurrido en Venezuela en 2 oportunidades. En primer lugar, cuando entró Hugo Chávez en 1999, que aprobaron una nueva constitución a la medida del presidente venezolano, y en segundo lugar con el gobierno de Nicolás Maduro ya en el 2017. Es decir, que la constitución chavista no fue suficiente para Nicolás Maduro y tuvo que cambiarla. Sin embargo, no logró hacerlo, ¿no? Al final terminó en un proceso constituyente trunco. Esto quiere decir que la idea de las asambleas constituyentes y de los cambios de constitución es algo que se viene promoviendo en varios países de la región, y el último ejemplo es Colombia. Para hablar sobre lo que está ocurriendo en Colombia nos acompaña desde Madrid el analista político del Cato Institute, Daniel Reisbeck. Bienvenido, Daniel. Buenas, es un placer estar con ustedes, muchas gracias. Digamos, podemos comenzar un poco tal vez desde lo más básico de qué es una asamblea constituyente y por qué crees que viene siendo repetido este modelo de tratar de imponer asambleas constituyentes en diferentes países de la región. Una asamblea constituyente es el mecanismo por el cual se convoca el cuerpo colegiado encargado de producir una nueva constitución, es decir, de cambiar las constituciones existentes. Y esto es un mal en América Latina desde hace mucho tiempo. La obsesión con cambiar la constitución cada 10, 20, 30 años. Entonces tenemos un ejemplo como el de Venezuela, donde ha tenido más de 20 constituciones en poco más de 200 años de historia. Mientras si miramos Estados Unidos ha tenido la misma constitución desde la fundación del país. Entonces me parece que acá hay que tener en cuenta lo que decía el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, que la libertad florece mejor inclusive con leyes malas que con leyes nuevas. Es decir, es preferible reformar las constituciones existentes, por deficientes que sean, que cada 10 o 20 años hacer una constitución nueva, sobre todo cuando es una constitución que, como mencionaba, se hace a la medida de tiranos como Hugo Chávez o como lo que está intentando hacer hoy en día Gustavo Petro en Colombia, que por cierto, Petro, cuando era candidato en el 2018, decía abiertamente que su intención era llevar a cabo una asamblea constituyente. En parte por eso perdió en esa ocasión y solo cambió su discurso en el 2022 y convenció a muchísima gente incauta, pero era muy claro que era mentira, y ahora, de nuevo, con su gobierno contra la pared, revive este fantasma de la asamblea constituyente, y es un momento de sumo peligro para Colombia. Y, digamos, ¿a qué se ha debido, digamos, este cambio de vuelta a favor de una asamblea constituyente? Digamos, ¿cuál es el contexto que se está enfrentando en Colombia para que él necesite proponer este cambio? ¿O es meramente ideológico? No, yo advertí desde el principio, desde que ganó Petro, que estaba a punto de ganar las elecciones, que él en verdad lo que quería era cambiar la constitución, hacer algo muy similar a lo que sucedió en Venezuela, porque él inclusive dentro de sus campañas decía, no, este es un proyecto que mínimo va a tomar 10, 12, 20 años para llevarse a cabo. Entonces era muy claro que él no quería respetar las reglas institucionales existentes, pero más allá de eso, digamos, en tema de coyuntura, ha tenido una serie de reveses en el Congreso donde sus grandes reformas al sistema de salud, al sistema de pensiones, reforma laboral, no tiene mayorías en el Congreso y no parece que las vaya a conseguir.
Entonces, este es un intento de Petro de básicamente dinamitar el sistema institucional y crear un caos, porque está la cuestión de que la Constitución colombiana sí permite convocar una asamblea constituyente, pero eso requiere una serie de pasos que podemos discutir, pero es muy claro que Petro no quiere seguir ese mecanismo y está hablando del pueblo, entre comillas, que es su interpretación del pueblo, como un poder constituyente versus el poder constituido, que son las normas y las reglas y el sistema actual. Entonces, por eso uno pensaría que Petro lo que realmente está haciendo es impulsando un movimiento extraconstitucional, extralegal, básicamente un autogolpe para cambiar la Constitución y posiblemente quedarse en el poder. Digamos, y ¿cómo sería este autogolpe? Digamos, ¿cuáles serían los pasos que tiene que seguir si es que no va a seguir el camino regular que tendría que haber para una asamblea constituyente? Claro, pues eso es difícil de predecir exactamente qué tiene en mente, pero él está hablando que el poder constituyente son los cabildos o ciertas comunidades excluidas, lo cual no es lo que está en la Constitución. Según la Constitución, primero que todo tendría que ser aprobada la Asamblea Constituyente por una mayoría absoluta en el Congreso, que Petro obviamente no tiene por las razones que mencioné. Luego tendría que ser aprobada esa Asamblea por la Corte Constitucional. Luego tendría que haber un plebiscito para determinar si la mayoría y requiere un número elevado de umbral de votantes y una mayoría dentro de esos votantes tendría que estar a favor de la constituyente y solo después de eso se elegiría una asamblea constituyente como tal, es decir, las personas que redactarían la nueva constitución. Es decir, es un proceso largo y Petro ya va por la mitad de su mandato, que es solo de 4 años, entonces los tiempos no le darían, inclusive ni siquiera seguro que tuviera las mayorías, pudiera pasar algo. Inclusive si se llega a la votación de una constituyente, pudiera pasar algo como lo que pasó en Chile, donde un gobierno de izquierda radical pretende imponer una constitución a su medida y termina ganando sus contrincantes políticos con una propuesta diametralmente opuesta. Entonces, por eso se da a entender, o pensaría yo, que realmente lo que quiere Petro es hacer algo por fuera del sistema legal y constitucional establecido. Claro, una de las conclusiones que saco de lo que has dicho es que la Constitución colombiana tiene varios candados para asegurarse de que una situación como la de una asamblea constituyente sea, digamos, muy difícil y que además tenga que ser extremadamente popular. Pero justo lo último que decías, ¿no? Que tiene que haber, digamos, si es que no sigue ese camino que es muy largo y con varios obstáculos, tendría que ir por un camino extra, digamos, constitucional. Un poco lo que casi pasa en Perú y lo que pasó en Chile también fue que, digamos, las protestas violentas, y en Chile en particular, hicieron que haya una reforma de la Constitución para introducir una figura jurídica que no existía. ¿Tú crees que en Colombia hay suficiente apoyo a la idea de una asamblea constituyente o suficiente apoyo a Petro desde la ciudadanía que podría generar que este espacio se dé para una asamblea constituyente? No, por supuesto que no. Él no tiene el apoyo. Su gobierno es muy impopular. Él es muy impopular en muy poco tiempo porque lleva menos de 2 años en el poder. Pero lo que sí podría intentar de hacer es con ciertos grupos que controla, con aliados, que tienen gente en la calle y tienen capacidad de movilización, pues intentar causar episodios de caos, episodios de violencia, como hicieron en el 2021. El problema que tienen ahora es que la oposición también ha demostrado que tiene capacidad de convocatoria para sacar a la gente a las calles en contra de Petro. En resumen, es una situación sumamente peligrosa en la cual Petro quiere introducir al país en ese momento, en mi opinión, con esta propuesta de la constituyente, que realmente es un disparate según los términos legales y establecidos. Pero por otro lado también, en términos políticos, pone a la gente a hablar de la constituyente y no del desastre que ha sido y que sigue siendo el gobierno de Petro, por ejemplo, en términos económicos y también en términos de seguridad, donde hay una crisis absoluta en Colombia en este momento. ¿Y puedes expandir un poco sobre la oposición, digamos? Porque la impresión desde fuera en las últimas elecciones fue que digamos, la derecha no llegó también al proceso electoral y que eso permitió una victoria de Gustavo Petro. Pero ¿cuál es el rol que está jugando la oposición hoy en día? No, eso es cierto. Y también yo pienso que hay que entender, Petro es una consecuencia de la derecha que ha gobernado en Colombia, porque es una derecha que ha gobernado con mucho proteccionismo, no ha generado crecimiento económico necesario para que el país salga de la pobreza. Entonces eso facilita las condiciones para que llegue alguien con demagogia como Petro
y gane unas elecciones, aunque no ganó por una mayoría aplastante, ganó creando alianzas con políticos tradicionales y clanes hasta, digamos, con una larga historia de corrupción en Colombia. O sea, Petro ganó con ese establecimiento político también. Sin embargo, ha venido perdiendo el apoyo inclusive de partidos tradicionales en el Congreso, pese a intentos, digamos, de cooptarlos. Entonces, digamos, lo que sí ha mostrado la oposición que queda es que ha, digamos, llenado la Plaza de Bolívar en Bogotá 2 o 3 veces, varias veces en el último año y medio, en contra de Petro, lo cual era algo que no se veía antes, porque, digamos, durante el último año del gobierno de Iván Duque, el presidente anterior a Petro, realmente Petro era el dueño de la calle, estaba convocando manifestaciones continuamente y ya no es así. Y las convocaciones que ha convocado Petro desde el poder no han sido tan exitosas. Ya yéndonos un poco fuera del ambiente constitucional y político en Colombia, ¿cuál crees que es la estrategia para luchar contra este tipo de, digamos, de propuestas de la Asamblea Constituyente que, como hemos hablado, se repite a lo largo de la región? Pues yo creo que en el caso específico de Colombia, por lo menos, hay que tener mucho cuidado con Petro. Como te dije, yo lo he advertido desde el principio, que Petro, mucha gente pensaba, Petro es simplemente un socialdemócrata de izquierda que tiene unas ideas un poco diferentes y hay que darle la oportunidad. No, Petro empezó su carrera política en el M-19, una guerrilla terrorista, y realmente nunca ha cambiado. Es decir, se tuvo que adaptar porque las guerrillas o ciertos elementos de las guerrillas de izquierda en Colombia se dieron cuenta que no iban a llegar al poder por las armas y simplemente se adaptó y llegó al poder por las urnas, pero su radicalismo lo mantiene. Entonces, por eso su obsesión con destruir el aparato productivo, ahora su obsesión con acabar las instituciones republicanas de Colombia. Entonces, la estrategia es convencer a la gente o hacer que la gente caiga en cuenta de que es realmente un peligro. Como digo, Colombia está en una hora de un tremendo peligro con Petro en el poder y hay que hacer lo posible para que las instituciones puedan resistirlo y poder llegar al 2026, que es cuando se termina su mandato, bajo circunstancias de normalidad y poder elegir al siguiente presidente, que ojalá sea una tendencia completamente opuesta a la de Petro. Pero en ese momento, como digo, no es seguro, no es claro qué va a intentar hacer Petro para impedir ese escenario. Sí, una pregunta concreta. ¿Tú crees que lo que está haciendo Petro ahorita es más digamos, un manotazo de ahogado porque le está yendo mal, digamos, una especie de sacar la atención de su mal gobierno, o crees que de verdad quiere perpetuarse en el poder? Ambas cosas. Definitivamente es una patada de ahogado porque le está yendo muy mal, pero también creo que tiene ese ímpetu dictatorial, de tiranía. Es un admirador de Hugo Chávez, él fue asesor de Hugo Chávez. Ayer o antier también está en Twitter escribiendo a favor de Hugo Chávez o de la memoria de Hugo Chávez. Entonces, ese es Petro. Mucha gente votó por Petro pensando que era una especie de socialdemócrata nórdico, lo cual realmente nunca ha sido el caso. Entonces, yo creo que lo esencial es caer en cuenta que realmente con Petro en el poder, Colombia enfrenta un tremendo peligro y hay que tratar de mantener las instituciones para lograr de pasar esta etapa y pues tratar de recuperar el rumbo a partir del 2026. Correcto, y pongámonos por un momento en el caso en el que Petro logre, digamos, avanzar con la propuesta de la Asamblea Constituyente y, digamos, no sabemos cuál sería el camino, pero que lo logre. ¿Cuáles son digamos, los obstáculos o los candados que podrían ponerse desde la oposición o la sociedad civil para lograr evitar este cambio? Digamos, ¿tendría que ser ya el voto y rechazarlo como ocurrió en Chile, o hay otros mecanismos que se permiten para poder tratar de detener este proceso? Bueno, como digo, si se lleva a cabo el mecanismo normal y establecido, lo cual Petro ha dicho que no tiene en mente hacer, pues primero que todo lo podría tumbar el Congreso, porque si no tiene una mayoría absoluta a favor de la constituyente, no se podría llevar a cabo. Después lo podría tumbar la Corte Constitucional. Si eso no pasa, se podría caer en el plebiscito en cuanto a la constituyente como tal. Es decir, ahí podría perder si una mayoría dice que no quiere una nueva constitución, o inclusive si no se llega al umbral de los votos, que estaría alrededor de los 13 millones de votos, que digamos es bastante bajo el patrón electoral
colombiano. E inclusive si se llegara a pasar ese punto, se podría llegar al momento de elegir una asamblea constituyente y Petro podría perder, es decir, se podría elegir una asamblea constituyente donde hay una mayoría de la oposición a Petro o de los distintos grupos opositores. Entonces, realmente si se hace por la vía establecida, hay todo tipo de obstáculos que Petro seguramente no podría sobrepasar. Entonces, la pregunta creo es, ¿qué realmente tiene en mente Petro en cuanto a métodos extralegales y qué se podría hacer desde la sociedad civil y desde la oposición para resistirse? Pero es difícil decirlo sin saber exactamente qué tiene en mente. Sí, esa es probablemente la pregunta que vamos a ir tratando de resolver mientras va pasando este tiempo y vamos analizando lo que viene ocurriendo en Colombia. Nos acompañó desde Madrid Daniel Reisbeck. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, un placer. Vamos a una pausa y volvemos con la situación en Venezuela. Estamos de vuelta con el último tema del programa, que es la situación en Venezuela. Una semana bastante complicada para la oposición y para los defensores de la democracia en este país. Siempre fue difícil ver cómo se podría materializar la candidatura de María Corina Machado, ya que estaba inhabilitada por el gobierno. María Corina recibió más del 90% de los votos en el proceso de elecciones internas que tuvo la oposición hace algunos meses. Sin embargo, esta inhabilitación ilegal que le hacía el gobierno la evitaba poder participar. Ella siempre dijo que iba a luchar hasta el final, pero ante la posibilidad de no poder ser inscrita en el sistema electoral, la oposición llegó a otro acuerdo. Llegó al acuerdo de postular a una persona de la confianza de María Corina que la vaya a representar en el proceso electoral. Esta persona fue la profesora y filósofa Corina Lloris, que fue presentada hace unos días. Parecía que la estrategia de la oposición podría funcionar, porque Corina Lloris era una persona que había tenido actividades políticas porque se manifestaba en contra de la dictadura en Venezuela, pero que nunca había ejercido cargo público, con lo cual una inhabilitación era prácticamente imposible. Sin embargo, creo que, o tal vez no se esperaba o no supieron cómo lidiar con el hecho de que no es que la inhabilitaron, solo que el organismo electoral simplemente decidió que no se podía inscribir. Y frente al pánico de no poder inscribir una candidata, diferentes partidos de la plataforma de unidad inscribieron a diferentes candidatos. Esto quiere decir que en el proceso electoral que se viene en julio en Venezuela va a estar Nicolás Maduro, obviamente, y van a haber varios candidatos de la oposición que de repente tal vez diluyan el voto y que no tienen el mismo reconocimiento ni el mismo respaldo de María Corina Machado, lo que quiere decir que en Venezuela vamos a estar en una situación bastante complicada. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Washington, D.C., el analista político de la firma Politics, César Báez. Bienvenido, César. Muchas gracias, siempre es un gusto estar por acá. ¿Nos puedes ayudar a entender qué es lo que ha pasado en las últimas semanas en Venezuela y cuáles pueden ser las consecuencias de esta decisión que se ha tomado? Claro, como lo viene diciendo, en las últimas semanas la oposición ha intentado inscribir un candidato sabiendo que sobre María Corina Machado pesaba una inhabilitación ilegal e inconstitucional, pero hay una decisión política de que María Corina Machado no puede ser candidata frente a esto. La plataforma unitaria contaba con 2 tarjetas para postular un candidato en el sistema electoral en Venezuela. Estas 2 tarjetas eran la de la Mesa de la Unidad Democrática y el partido Un Nuevo Tiempo. Lo que ocurre es que durante el lapso de postulaciones, por primera vez en la historia, el CNE regula la hora en la que los partidos podían postular a un candidato. Es decir, si el lapso duraba 5 días, por ejemplo, los partidos tenían una hora específica para poder ingresar y postular. Y los partidos de la oposición de la Unidad Democrática les dieron la última hora del último día del plazo. Esto como una medida de presión, y cuando realmente llegó ese momento se encontraron con que no podían ni siquiera acceder al sistema. Hay videos donde se muestra que la página se reiniciaba, los enviaba para atrás, no tenían manera de postular un candidato. Cuando llegó el final del lapso, se da cuenta que la plataforma unitaria no podía inscribir a nadie y empieza a correr información cruzada. Lo que termina ocurriendo es que el partido Un Nuevo Tiempo inscribe, y aún no se sabe cómo, lograron acceder al sistema, porque en teoría no podían, pero inscribe al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, el líder de ese partido, y la Mesa de la Unidad Democrática, en una prórroga que el CNE le otorga como medida política,
inscribe a Edmundo González Urrutia, que es un ex diplomático de carrera, para guardar de alguna manera el puesto. Pero hasta ahora ni María Corina Machado ni su representante Corina Llores pudieron acceder al sistema para inscribirse. ¿Y cuál ha sido la reacción de, digamos, de los venezolanos frente a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no inscribir a un candidato de la oposición respaldado por el pueblo venezolano? Si en la primaria de octubre del año pasado más de 2 millones de venezolanos, tanto fuera como dentro de Venezuela, expresaron que María Corina Machado era la líder que ellos querían para la oposición venezolana. Y esto fue el 92% de los votos de esa elección. Fue una barrida completa respecto al resto de candidatos. Y por eso que María Corina Machado ni ningún candidato que ella apoye parece que va a permitir que se inscriba para las próximas elecciones. Y esto es una decisión política, responsabilidad de Nicolás Maduro exclusivamente. Ante esto, se entiende que esta inscripción de un nuevo tiempo con Manuel Rosales ocurre a espaldas del liderazgo de María Corina, y lo que los venezolanos en este momento están expresando es que incluso si él fuese el candidato, él no representa el liderazgo de la oposición venezolana que busca tras la sociedad civil una transición democrática en Venezuela. Porque no es una persona que genera confianza. A lo largo de los años ha tenido varias acciones de acercamiento con Nicolás Maduro que lo ponen en una posición muy controversial y definitivamente aniquila cualquier vestigio de confianza que pueda tener con la sociedad venezolana si su candidatura no fue aprobada por María Corina Machado, no es respaldada por María Corina Machado y se dio a espaldas en la oscuridad de la noche durante este momento en el que ni siquiera la oposición podía postular un candidato. Así que las reacciones son muy malas porque se pierde aún más la confianza en el proceso, en la elección, y eso al final de cuentas suma para Maduro porque le va a permitir nuevamente ir a una elección donde solo él es el candidato. Justamente sobre el caso de Manuel Rosales, porque él es una persona que, digamos, siempre ha sido de lo que se considera un poco como la falsa oposición, ¿no? Esa oposición que está dispuesta a sentarse con Nicolás Maduro, que va a las mesas de diálogo, que, digamos, no tiene una línea ideológica clara de rechazo frente a lo que pasa con el gobierno de Nicolás Maduro, porque se encuentra tal vez situado un poco más a la izquierda, siendo María Corina además la única candidata abiertamente de derecha o más liberal que hay en Venezuela. Si no es Manuel Rosales, no es el que recibe, digamos, el apoyo de la ciudadanía, ¿con qué candidato se queda la oposición? ¿O hay algún tipo de mecanismo que podría hacer que se llegue a inscribir a un candidato más? Sí, en este momento hay 13 candidatos inscritos para las elecciones presidenciales, incluyendo a Nicolás Maduro. Y uno pudiera pensar que ¿por qué no se vota por cualquiera de los otros 12? El gran problema es que para enfrentarse al régimen venezolano hace falta algo más que llamarse a sí mismo opositor. Es un régimen que te pone arbitrariedades como lo que hemos visto en los últimos días, y la sociedad venezolana simplemente tiene la perspectiva de que Manuel Rosales no es suficientemente un opositor a estas cosas, que ha sido cómplice en muchos casos y que esos acercamientos lo colocan en una posición muy difícil, pensando que incluso en un escenario donde se pueda ganar una elección, justo o no, pues no ser una persona que marque un cambio significativo en el sistema, o que en un escenario de fraude no sea capaz de reclamar una victoria electoral para la oposición. Por eso las personas desconfían frente a eso. Ahora, mecanismos para que esa situación cambie. Bueno, igual durante el mes de abril y las sucesivas semanas, está el lapso de impugnación de los candidatos y de sustitución de candidaturas. Lo que muchas personas han empujado a través de la opinión pública en redes sociales es que si Manuel Rosales es definitivamente una persona que está dentro del liderazgo opositor que en este momento ostenta María Corina Machado, debería él poder sustituir su nombre por alguien que tenga la confianza de María Corina, como por ejemplo la doctora Corina Lloris, sobre la cual no pesa ninguna inhabilitación política, y en teoría una sustitución sería posible y legal en las reglas en las que se está jugando en este momento. Pero eso queda por decidirse porque la posición de Manuel Rosales es que su candidatura es la única posible, es la única que el sistema ha permitido, pero a pesar de ello es extremadamente impopular entre los venezolanos. ¿Y crees que fuera de Manuel Rosales, nos comentaste que había otra candidatura de oposición dentro de la plataforma unitaria, esa persona podría tratar de, digamos, cambiar su candidatura y ser sustituido por alguna otra persona de la confianza de María Corina? Sí, por supuesto. Como comentaba, las tarjetas de la oposición en este momento son las de Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales y la de la Mesa de la Unidad Democrática, que en prórroga logra inscribir a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, se ha dicho muy poco sobre esta candidatura, sobre esta persona. No ha hecho ninguna aparición pública, ninguna entrevista en medios,
y se ha entendido que sobre todo es un nombre que se coloca para mantener la tarjeta viva, para evitar perder esa posibilidad de postular un candidato. Pero por supuesto habrá que esperar cómo es el proceso de sustitución y sobre todo si admite o no el CNE la sustitución, por ejemplo, a favor de Corina Lloris. Justamente un poco de lo que decíamos, ¿no? Porque si hay 13 candidatos, digamos, el voto de la oposición o de los que no quieren votar por Nicolás Maduro podría diluirse entre tantas candidaturas. Y algo que hemos hablado en otros programas es que para que la oposición pueda ganar electoralmente tendría que ser, digamos, tendría que arrasar en las elecciones, tendría que haber una diferencia tan grande que un posible fraude ni siquiera pueda con el resultado electoral. ¿Tú crees que, digamos, podría darse un escenario en el cual no termina postulando a algún candidato de la confianza de María Corina, pero por la situación en la que vivimos termine entrando digamos, termine apoyando y la ciudadanía respalde a un candidato diferente para poder acabar con el gobierno de Nicolás Maduro electoralmente en todo caso? Pues hay muy pocas probabilidades de que eso ocurra si no es con el apoyo y el aval de María Corina Machado, porque la sociedad venezolana depositó su confianza en ella para liderar la oposición. Se entiende que cualquier intento, cualquier alternativa que vaya en contra del liderazgo de María Corina Machado también va en contra del interés de los venezolanos que en ella depositaron su confianza. Y hasta ahora esa ha sido la retórica de los otros 12 candidatos que están inscritos en esta elección, incluyendo Manuel Rosales, que ha empezado una línea discursiva completamente aparte y de una manera bastante grosera, pues apartada del liderazgo de María Corina Machado. A pesar de que él no lo admite, a pesar de que él dice que sigue dentro de la unidad, lo cierto es que ninguno de estos actores genera confianza. Y para ir a un escenario electoral con tantas arbitrariedades, sabiendo que el poder juega a favor del candidato del chavismo, sabiendo todos los fraudes a lo largo de la historia que la sociedad venezolana ha sentido que se han fraguado, es muy difícil que haya una alternativa sin la confianza de la sociedad venezolana y por fuera el liderazgo de María Corina, que logre movilizar masivamente a las personas, que logre defender el voto, que logre demostrar con actas en mano que hay un triunfo a favor de la alternativa democrática en Venezuela y que ese movimiento político y social sea capaz de doblegar al poder, de doblegar a la fuerza que en este momento ejerce Maduro. Para que ese escenario con muy bajas probabilidades de éxito de por sí sea posible, definitivamente tiene que haber un acuerdo que signifique el apoyo de María Corina o el aval de María Corina. Ciertamente va a ser un proceso electoral complejo y además habría que ponerle bastante atención a las siguientes semanas a ver si esta posibilidad de esa institución nos da un candidato, aunque no necesariamente sea María Corina Machado, que represente, digamos, la voluntad popular de las elecciones internas que hubieron hace algunos meses. Estuvo con nosotros César Báez. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con la última parte del programa, con las conclusiones, y vamos a hacer un repaso de lo que hemos escuchado hoy. En primer lugar, el análisis de los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei, bastante positivo para el periodo corto de tiempo que ha sido, aún con bastantes retos por delante, pero me queda una idea bastante clara, ¿no? Que después de tantos años de peronismo en Argentina, Javier Milei ha logrado llegar al gobierno diciendo que las cosas van a ser difíciles y las personas están concientizadas, o al menos eso dicen las encuestas y los estudios que se están haciendo, de que si bien se van a pasar por momentos difíciles, lo que viene en el futuro va a ser mejor y que los cambios que está haciendo son necesarios. Así que esas son buenas noticias desde Argentina. También hemos hablado sobre lo que viene ocurriendo en Colombia. Gustavo Petro ha anunciado que quiere proponer un proceso constituyente para una nueva constitución en Colombia, y como hablábamos con Daniel Reisbeck, la constitución colombiana tiene muchos candados que hacen muy difícil que se pueda hacer una asamblea constituyente, especialmente porque Gustavo Petro ya está a la mitad de su periodo, entonces le queda poco tiempo, lo que nos llevaría a pensar que tal vez quiere buscar un camino extraconstitucional para poder lograrlo. Sin embargo, es una situación complicada ya que su gobierno no tiene el respaldo necesario para poder lograr algo así que tendría que ser, digamos, un golpe bastante fuerte al sistema democrático en Colombia. Y por último hemos hablado de lo que viene ocurriendo en Venezuela, una semana bastante complicada para la oposición, ya que no se ha podido inscribir a ningún candidato que represente lo que los venezolanos votaron hace algunos meses. No se ha podido inscribir ni la candidatura de María Corina Machado ni la candidatura de la representante de María Corina Machado. María Corina recibió más de 2 millones de votos en las elecciones
primarias, así que va a ser complicado ver qué se puede hacer para lograr un candidato de oposición que logre la suficiente cantidad de votos para poder tentar una salida electoral, aunque eso siempre ha sido bastante complicado en Venezuela, dado que se está viviendo una dictadura bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.